Bendiciones, mis amados. Los adoradores pueden tomar asiento. Les bendigo en esta mañana. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo están? ¿Sí se están gozando este año 2026? ¿Están disfrutando de la vida que Dios nos da? ¿De las bendiciones que Dios nos da? ¿De su amor? Pues, mis amados, me alegra verles en esta mañana. Y saludo también a los que nos ven en casa. Y estamos comenzando el año, ¿cierto? Un nuevo año con retos, con esperanzas. Los niños, los adolescentes, los jóvenes entran al colegio, a la universidad, ¿cierto? Con una expectativa de aprender cosas nuevas, de recibir bendición de Dios para ellos. Y la pregunta es, ¿qué esperas tú de este año? Pregúntate, oiga, ¿qué espero yo de este año? Pues, mis amados, en esta mañana yo quiero compartirles un tema que lo he titulado ¿Cómo hacer de este año una mejor temporada? ¿Cómo hacer de este año una mejor temporada? Ahora vamos a la palabra Eclesiastés capítulo 3, verso 1 en la NTV. Mire lo que dice Eclesiastés 3 en la NTV. Dice así la palabra: hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Es decir, que hay tiempo para todo. Diga conmigo, hay tiempo para todo. Por eso esa excusa de que es que no tengo tiempo para buscar a Dios, que no tengo tiempo para la iglesia, que no tengo tiempo para leer la palabra, eso no existe. Porque según la palabra hay tiempo para todo. Lo que pasa es que algunas cosas no le damos la importancia que debiera serle. Entonces, mis amados, el rey Salomón es el escritor de Eclesiastés y nos enseña que a lo largo de la vida vamos a vivir diferentes temporadas, diferentes estaciones, diferentes tiempos. La vida no es monótona, la vida es cambiante. Hay cambios en nuestra vida. Ahora, mis amados, dice el rey Salomón que va a haber tiempos de llorar y tiempos de reír, tiempos de estar enfermo y tiempos de sanar, tiempos duros y tiempos difíciles, pero también tiempos fáciles y alegres, tiempos para hacer luto y tiempo para hacer fiesta. Es decir, en esta tierra hay tiempo para todo. Ahora, mis amados, la buena noticia que Dios nos da hoy es que esta no es la última temporada que estamos viviendo, no es la temporada final, sino que vienen nuevas temporadas y nuevos cambios para nuestra vida, ¿cierto? Y eso es lo que hace que esta vida en Cristo sea excitante, sea preciosa y siempre haya algo nuevo que esperar en Dios. ¿No es así? Tenemos una expectativa preciosa para este año. Así sentaditos vamos a orar y vamos a pedir que el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas. Padre, te damos gracias en esta hora por tu presencia. Señor, estamos a punto de recibir la impartición de este tema. ¿Cómo hacer que este año sea una mejor temporada para nuestras vidas? Padre, te pedimos que tu palabra sea como martillo que rompe la roca, que rompa la dureza del corazón, que rompa la incredulidad, que rompa todo plan del enemigo y podamos recibir claramente y diáfanamente tu palabra en nuestras vidas y podamos recibir la revelación que tú tienes para nosotros en este día. Padre, acallamos la voz del enemigo, acallamos los planes del enemigo. Todo sueño, todo adormecimiento se va, pereza, apatía se va en el nombre de Jesús. Y una unción de gracia para recibir tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, yo creo firmemente en mi corazón, y esto lo estoy percibiendo desde septiembre del año pasado, que estamos entrando en una nueva temporada. Estamos entrando en una temporada mejor para el pueblo de Dios, una temporada bendecida. Así como los últimos años después de la pandemia han sido difíciles, Dios en su gracia en este año 26
trae una nueva temporada de bendición y de favor de Dios. Que de la misma manera, así como pasaron estos 4 o 5 años, vendrán 4 o 5 años del favor de Dios para su pueblo y para los que esperamos su venida. Entonces, mis amados, una mejor temporada Dios tiene para ti en este nuevo comienzo del año, pero también para tu familia y también para esta congregación y para el pueblo de Dios, para el remanente de Dios, viene una mejor temporada. Mis amados, el libro de Ruth nos narra la historia de una familia. ¿Quién era esa familia? Elimelech, padre; Noemí, madre; Malón y Kelión, sus hijos. Mis amados, este libro es bien impactante y en el mes de febrero lo vamos a estar estudiando para que la revelación de lo que pasó en aquel tiempo venga también a nuestras vidas y podamos terminar en victoria como termina esta historia preciosa en el libro de Ruth. El libro de Ruth inicia con una temporada de dolor para esta familia, con un capítulo de crisis. Dice la palabra que hubo una época de hambre. Y mis amados, y en el Antiguo Testamento y en el tiempo antiguo, las crisis de hambre venían por la escasez de lluvia. Y generalmente la escasez de lluvia, la falta de lluvia, son juicios de Dios sobre la tierra, sobre las naciones. Por eso dice la palabra: si yo cerrare el cielo para que no caiga lluvia, es Dios el que lo hace. Entonces había un tiempo de juicio para la nación de Israel. Dios estaba trayendo juicio para aquella tierra. Y generalmente esas temporadas no eran 2 o 3 meses, eran 3 o 4 años donde no había lluvia, ¿cierto? Y eso era un juicio de Dios. ¿Para qué? Para que la gente se acercara a Dios, para que la gente buscara a Dios. Mis amados, y dice la palabra que había hambre y escasez en toda Israel. Y Noemí, esta mujer que emigra junto con su familia a Moab, se queda viuda y finalmente en este capítulo termina con un capítulo de luto. El capítulo 1 del libro de Ruth es un capítulo de crisis, de dificultad, y termina con algo duro, con una situación de luto, donde a Noemí pierde su marido, Elimelech muere, luego pierde a un hijo y luego pierde al otro hijo. Perdió todo lo que tenía. Aquellas personas que la amaban, lo perdió todo. Y esto me recuerda una situación en estos días que encontraba una persona que hace tiempo no la veía y me dijo: mire, estoy de luto. Mi marido murió en la pandemia, pero no solamente eso, sino que mi hijo lo fue a visitar, se contagió y al rato también él murió allí en la pandemia. Es decir, esta persona me recordaba a Noemí, ¿no? Perdió su marido, perdió su hijo y fue un tiempo difícil para ella. Pero déjeme decirle que la vi restablecida, se veía elegante, se veía diferente, se veía no alegre, sino viviendo como una nueva temporada. Y eso es lo que hace Dios, que esos cambios difíciles pasen a mejores tiempos. Ahora, mis amados, en aquel tiempo, y no solamente en aquel tiempo, sino ahora, ser viuda para una mujer y sin hijos en aquel tiempo era una situación muy desdichada. Era la persona más desdichada en la sociedad para aquel tiempo. Una mujer viuda y sin hijos sencillamente era la más digna de conmiseración en aquel tiempo. Ahora, mis amados, las cosas se le ponen cada vez peor a aquella mujer Noemí. Del hambre, ¿cierto?, de su nación, allí de la escasez en Belén donde vivía, pasó a dejar su país. Luego allí en Moab donde fue, perdió a su esposo y por último perdió a sus hijos y su descendencia. Sin embargo, mis amados, Dios tenía una salida para Noemí. Diga conmigo: sin embargo. Sin embargo, mis amados, no importa cuál sea nuestra situación, Dios tiene una salida para los tiempos difíciles de la vida.
ten presente que cuando la vida te está dando lo peor, Dios te está preparando para lo mejor. Cuando la vida se pone dura y Dios nos está pasando por un proceso, es que Dios nos está preparando para una nueva temporada. ¿Cuántos lo creen así? Diga conmigo, estoy entrando en mi mejor temporada, en una temporada diferente. Aleluya. La dona de esta semana, Salmo 65:11, es muy parecida a Salmo 36:8, que dice: serán completamente saciados de la grosura de la casa, y tú los abrevarás del torrente de sus delicias. Mis amados, es una bendición gloriosa y completa que Dios tiene preparada para su pueblo en las temporadas especiales que Dios tiene para sus hijos aquí en esta tierra. Así que, iglesia, no importa lo que estemos pasando, Dios está a punto de entrarnos en el mejor capítulo de nuestra vida, en la mejor historia de nuestra vida, para recordarla, para cuando pasen los años y poder decir: Dios nos introdujo a esa tierra que fluye leche y miel, a esa tierra de bendición, a esa tierra donde cada día tenemos la provisión de Dios. Ahora, mis amados, todos hemos empezado un año. Todos hemos empezado un año, y algunos dirán: bueno, ¿y cómo será este año? ¿Qué vendrá para este año? Y la pregunta es: ¿cómo puedo comenzar una mejor temporada en mi vida? ¿Cómo puedo hacer que este año 2026, que es el año de avivar la fe, entremos en la mejor temporada de nuestra vida? Pues, mis amados, una temporada comienza con una decisión. Número uno, una temporada comienza con una decisión. Es decir, las buenas temporadas no inician así por así. No inician así por así. Hay que tomar una decisión. Al principio del año, el 3 o el 4 de enero, llamaron a Daniel. Estábamos en vacaciones. Bien, tiene una puerta de empleo. El 13 de enero tiene que estar en Bogotá. Bien, pero si él no hubiera tomado la decisión, pues no se hubiera abierto una oportunidad de Dios para él. Él tomó la decisión, viajó allá a Bogotá, y ahora está entrando en una nueva temporada en Bogotá, allí con la guía, con el favor de Dios, y esperando que esta temporada abra muchas cosas grandes para él, para su familia y para el pueblo de Dios. Porque la bendición de un hijo de Dios también es la bendición del pueblo de Dios. Una temporada comienza con una decisión. Y hay propuestas de todo tipo. Hay propuestas de que venga, de que vaya, pero no todas son de Dios. Tenemos que aprender a discernir cuáles son las oportunidades de Dios. Mis amados, el libro de Ruth nos enseña que nuestras decisiones traen consecuencias. Nuestras decisiones traen consecuencias. Si tomamos buenas decisiones guiadas por el Espíritu Santo de Dios, van a traer buenas consecuencias. Pero si tomamos malas decisiones guiadas por el diablo, por el mundo o por la carnalidad, pues eso va a traer problemas y dificultad a nuestra vida. En la vida van a haber daños, caos y situaciones difíciles por nuestras decisiones. Buenas decisiones marcan destinos. Malas decisiones nos llevan allí al fango y a la derrota. Por eso tenemos que aprender a tomar decisiones. Este mundo no es de los inteligentes ni de los más fuertes. Este mundo es de aquellos que saben tomar decisiones acertadas. De aquellos que saben tomar decisiones que van a cambiar el rumbo de su vida. ¿Cuántos han tomado decisiones así? Levanten la mano. Yo he tomado decisiones así. Estábamos en un lugar y luego tomamos una decisión para entrar en otra situación. Y esa decisión nos cambió el rumbo de la vida. Pero también hemos tomado malas decisiones.
Y no le voy a preguntar, levante su mano, porque yo sé quiénes son. Somos todos. En alguna u otra manera hemos tomado malas decisiones. Ahora, mis amados, ¿por qué fue Elimelech a Moab? Pues él tomó la decisión. Él dijo, aquí en Belén, aquí en Israel esto está duro, hay hambre, de pronto ya llevamos 1 año, 2 años de hambre, esto no mejora. Y me han contado, me han dicho por ahí un pajarito que en Moab hay comida. Y entonces tomó una decisión. Mis amados, sin embargo, esta decisión trajo perjuicio para él, para Noemí y para sus hijos. ¿Ustedes creerían que si Elimelech hubiera sabido que en Moab iba a morir él y sus hijos, hubiera ido allá? Seguro que no, mis amados, pero así se sucedió. Ahora, mis amados, porque fue en Moab, lejos de su nación, lejos de su cultura, lejos de su familia y sobre todo lejos de Dios, que allí murieron Elimelech y sus hijos, y Noemí quedó viuda, sin esposo, sin hijos y sin nietos. Tremendo. Ahora, cada vez que tú tomes la decisión de alejarte de Dios, de la presencia de Dios, de la palabra de Dios y del pueblo de Dios, van a haber daños en tu vida, como dicen por ahí, daños colaterales. Van a haber perjuicios cada vez que tomemos decisiones que nos alejan de Dios, de la presencia de Dios, de la palabra de Dios, del pueblo de Dios, de la casa de Dios. Eso va a traer daños a nuestra vida. No siempre irte para otro lugar, irte para otra empresa, irte para otra nación es la mejor opción. No siempre. Ahora, mis amados, ¿por qué? Porque la tierra prometida no es otro país. La tierra prometida no es otra nación, mis amados. La tierra prometida es el lugar de tu propósito, porque el lugar de tu propósito es el lugar de tu bendición. Ahora, ¿por qué muchas veces no tomamos decisiones? Porque no entendemos que las cosas en Dios inician pequeñas. Inician pequeñas. Y a medida que vamos caminando, eso va acrecentando y Dios nos va colocando en el lugar que Él quiere colocarnos. Ahora, mis amados, no hay lugar más próspero que el lugar donde vas a cumplir el propósito de Dios. Porque el lugar de tu propósito es el lugar de tu bendición. El lugar de tu obediencia es el lugar de tu bendición. Hay cosas que uno obedece con gusto, ¿no es así? Pero hay cosas que tiene que obedecer y no le gusta mucho al ser humano, pero sabemos que son de Dios y sabemos que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, aunque nosotros no lo entendamos o no lo veamos. Ahora, mis amados, muchas veces pensamos que la solución a nuestra vida, la solución a nuestros problemas, la felicidad la vamos a encontrar en otro lugar, en otra empresa, en otro sitio, en otro lugar, en otra parte. Por eso Boaz le dice a Ruth, quédate aquí, quédate a cegar en este lugar, porque aquí Dios te va a bendecir. ¿Por qué? Porque nosotros humanamente lo vemos pequeño. Lo vemos pequeño. No vemos como Dios nos ve. Cuando iniciamos la iglesia, llegó una persona y me dijo, un profeta me dijo, tú vas a ir a Bucaramanga y allá vas a ir a ayudar a un ministerio que yo tengo allí. Y a mí me impactó. ¿Sabe por qué? Porque yo no creía o yo no entendía cómo Dios me ve. Dios nos ve como un ministerio grande. Dios nos ve como generales de la fe. No, Dios nos ve como generales espirituales. Él nos ve así. Lo que pasa es que nosotros nos vemos insignificantes, pequeños, chiquitos, porque nos comparamos humanamente. Nos comparamos como el mundo compara. Y no nos vemos a través de los ojos de Dios. Por eso, mis amados, poner tu esperanza en otro lugar, no en el Rey de Reyes y el Señor de Señores, eso va a traer dificultades a tu vida.
Toda temporada inicia cuando se toma una buena decisión guiada por Dios. Decisiones forman destinos. Ahora, ¿cuál es el problema en las decisiones que tomamos? Este salmo que nos estamos dando a la tarea de aprendérnoslo de memoria como iglesia, el Salmo 1 que inicia: bienaventurado, dichoso, feliz el varón que anduvo en el consejo de Dios, que caminó en el camino de Dios, ¿cierto? Y que no se sentó en silla de escarnecedor. Ese es bienaventurado. Es como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Diga conmigo: ese soy yo. Aleluya. Pero, mis amados, ¿cuál es el problema de las decisiones? El problema de tomar decisiones es el consejo que escuchamos. Porque yo estaba declarando el Salmo, pero el Salmo dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es decir, tu bendición, tu felicidad, tu gozo comienza con a quién escuchas, de quién escuchas el consejo, ¿cierto? De ahí depende que tú tomes buenas o malas decisiones. Si tú escuchas el consejo de los malos, ¿a dónde te va a llevar ese consejo de los malos? A camino de pecadores y a sentarte en silla de escarnecedores. Si tú escuchas el consejo humano, el consejo de tu carne, que solamente quiere lo mejor para ti, ¿a dónde te va a llevar? Pues a camino de maldad. Y vas a terminar ahí sentado en silla de escarnecedores. Pero si tú escuchas el consejo de Dios, el consejo de la palabra, guiado por el Espíritu Santo, el consejo bueno de Dios, entonces andarás por el camino de Dios. El problema es que ese camino es estrecho y angosto y no es tan alegre, y eso no le gusta al humano. Al humano le gusta lo alboroto, lo grande, donde haya mucha gente, porque cree que donde hay mucha gente, ahí sí está Dios. Y luego dice: ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mis amados, ¿ve la progresión? Todo comienza con un consejo. ¿Qué consejo estás escuchando? Y luego ese consejo te lleva a caminar un camino, y luego ese camino te lleva a tener una acción, a sentarte en silla de escarnecedores. La palabra escarnecedor, que está escrita en el hebreo, el original, es la misma palabra para frívolo. Es aquella persona que toma las cosas de Dios por recocha. La misma palabra que utilizan para carnalidad es la misma palabra para payaso. Es decir, aquella persona que hace payasadas con las cosas de Dios, que se burla de las cosas de Dios. Esa persona que escuchó un mal consejo, que caminó por el camino de Dios, ahora se está burlando de Dios, de su palabra y de los hombres de Dios y de su iglesia. Es una progresión. Por eso, mi amado, que el que escucha el consejo de Dios, el que escucha la dirección de Dios, pues va a caminar por el camino de Dios. Es estrecho, no es tan alegre, pero hay una bendición. Dice: el que camine por ese camino, por torpe que sea, no se extraviará, seguirá y llegará al lugar donde Dios nos quiere llevar. Y dice: será como árbol plantado. Es decir, el que escucha el consejo de Dios, el mismo Dios lo va a plantar. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Es decir, el que escucha el buen consejo, ¿cierto? El que toma una decisión, sabe Dios dónde lo plantó y sabe que en el tiempo de Dios va a dar fruto. Y generalmente los árboles que dan fruto se demoran años para dar fruto. No es de la noche a la mañana, no es rápidamente. Por eso, mis amados, toda temporada inicia cuando se toma una buena decisión guiada por Dios,
¿cierto? Decisiones forjan destinos. Y recuerde, las decisiones se forman acorde al consejo que uno escuche. Si tú escuchas el consejo de Dios, la palabra de Dios, vas a tomar buenas decisiones. Si tú escuchas el consejo de Dios, la palabra de Dios y consejo de hombres, de personas sabias que dan fruto de sabiduría, eso te va a bendecir. Y te va a llevar a buenos pastos. Y te va a llevar a fuentes de agua donde vas a dar fruto y vas a prosperar. Ahora, no dice la palabra que vas a prosperar en una cosa. Dice, y todo lo que haces prosperará. ¿Cuántos lo creen así? Levanta tus manos ahí. Diga conmigo, en estas manos hay prosperidad, hay favor de Dios para emprender, para cumplir el propósito de Dios. Amén. Puedes bajarla. Mis amados, mira lo que dice Ruth 1, 6 y 7. Dice, Noemí, en la NBI dice, Noemí decidió. Es decir, no solamente se dio golpes de pecho, ay sí, viuda, y ahora mis hijos se murieron y no tengo nadie aquí en esta tierra. No solamente eso, sino que tomó una decisión. Noemí decidió, por favor, Noemí decidió regresar de la tierra de Moab con sus 2 nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. Salió pues con sus 2 nueras del lugar donde había vivido y juntas emprendieron el camino que la llevaría hasta la tierra de Judá. ¿Qué hizo Noemí? Mis amados, tomó una decisión. Una decisión tomó Elimelec, alejó a su familia del propósito de Dios, del plan de Dios, de su nación, ¿cierto? Pero una decisión de Noemí hizo que volviera al propósito de Dios y al plan de Dios y al pueblo de Dios. Si una decisión mala te alejó de Dios y de su presencia, hoy tienes la oportunidad para que tomes decisiones buenas, guiadas por Dios, para que nuevamente entres en el plan, en el propósito y en el pueblo de Dios. Mis amados, una mala decisión nos saca del propósito de Dios, pero una buena decisión nos vuelve al propósito de Dios. Ahora, muchas veces una mejor temporada está a solo una decisión. ¿Recuerdan el hijo pródigo? Tomó decisiones guiadas por su carnalidad. Que le dijo, papá, dame la herencia. Y dice que el padre se la dio, fue y se la gastó toda. Y dice que estando allí llegó un hambre. Llegó un juicio de Dios a aquella región. Y le tocó irse allí a acercar a donde cuidaban cerdos. Y allí comía el alimento de los cerdos. Pero un día entró en sí, pensó, razonó, la conciencia la activó. ¿Y sabe qué dijo? Mire, los jornaleros en la casa de mi padre tienen alimento suficiente y yo aquí perezco de hambre. Por tanto, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser tu hijo, sino hazme como uno de los jornaleros. Mire, tanto fue el arrepentimiento de este joven que dijo, así de jornalero, pero yo vuelvo. Porque yo sé que en la casa de mi papá está mejor. Pero no, ese no era el corazón del padre. El padre tenía lista una fiesta para este que había vuelto. Mis amados, Noemí no solo tuvo una emoción, un sentimiento, sino que tomó una decisión. Tomó una decisión. Ella entendió que ella no tomó la decisión de dejar a Belén, pero sí podía tomar la decisión de regresar a Belén. Hay cosas que nos han afectado por las decisiones de otros, pero siempre va a estar en nuestro poder tomar la decisión correcta. Hay cosas que nos pasan por las decisiones de otros, pero siempre está en nuestra vida y en nuestra mano tomar el camino correcto y la decisión correcta. No porque tu cónyuge toma malas decisiones, tú tienes que tomar las mismas decisiones. No porque tu familia toma malas decisiones, tú tienes que seguir haciendo lo mismo. Elimelec se equivocó, la embarró de cabo a rabo al irse de Belén y llevar a su familia a Moab.
Esto trajo consecuencias nefastas a él y a toda su familia. Pero Noemí dijo, si una decisión me metió en este chicharrón, una decisión me puede sacar. ¿No es así? Si una decisión me metió en este problema, pues una decisión me va a sacar también de este problema. Número 2, una mejor temporada siempre comienza en Belén. Diga conmigo Belén. Mis amados, Belén literalmente significa casa de pan. Por eso la iglesia, la casa de Dios, es un Belén, es una casa de pan. El pan en la Biblia es un elemento fundamental en la vida. Y en las casas y en el templo siempre había pan. Belén es un lugar de gloria, un lugar de presencia y un lugar de comunión. Pero también significa un lugar de sustento, alimento, es un lugar de provisión. Por eso, mis amados, es tiempo de que regresemos a Belén. ¿Cuál es ese Belén? Es tiempo que regresemos a esos tiempos de oración. Es tiempo que regresemos a esos tiempos de comunión con la palabra de Dios. Que regresemos al primer amor. Es tiempo de regresar a la casa de Dios. Es tiempo de que regreses a Belén. Porque una nueva y mejor temporada empieza en Belén, empieza en la casa de Dios. Porque allí es donde Dios nos transforma, nos cambia y nos da una palabra. Por eso, en momentos difíciles de la vida, algunos cambian a Belén por Moab. Mis amados, tenemos que aprender a tener coraje. Tenemos que aprender a tener coraje en la vida. Porque van a haber momentos difíciles. Y no por el primer momento difícil, complicado de la vida, yo lo voy a acabar todo. Y voy a salir corriendo. Tenemos que entender cuál es el lugar que Dios nos colocó. Porque si estamos en el lugar correcto, Dios nos va a ayudar y nos va a sacar de la dificultad. Ahora, mis amados, algunos cambian a Belén por Moab. ¿Sabe de dónde provino Moab o esta nación? Moab fue un hijo de Lot. Recuerda que Lot era sobrino de Abraham. Y Lot tuvo una relación de incesto con una de sus hijas. ¿Recuerdan? Pensaban que ya no habían más habitantes en la tierra, ¿cierto? Y Lot embarazó a su hija. Es decir, y nació Moab. Y la Biblia compara a Moab con Sodoma y Gomorra, para que entendamos a dónde fue que Elimelech llevó a su familia. De la casa del pan, la llevó a Sodoma y Gomorra. Y esto es impactante, porque, como dicen de Las Vegas, la ciudad del pecado, ¿no es? Y dicen, lo que se queda en Las Vegas, pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Y como vemos en las películas y en las noticias y en los documentales cómo es Las Vegas, muchas luces y colorido, ¿no? Son luces que dicen venga, 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 venga. Es atrayente. Es decir, mis amados, Moab es un lugar que te ofrece luces, que te ofrece banquetes, pero que solo da migajas. Para Noemí la vida en Belén fue difícil, pero en Moab fue terrible, fue horrible, fue muy complicado, fue muy duro. Por eso nunca permitas que en un tiempo difícil te saque de la casa del pan de Belén. En la vida vamos a tener tiempos difíciles, tiempos complicados, y tenemos que quedarnos. Tenemos que entender que los vientos vienen del tiempo en tiempo y tenemos que soportarlos, y que Dios está con nosotros. Por eso, no permitas que un tiempo difícil te saque de la casa del pan de Belén. No cambies Belén por Moab. ¿Por qué? Porque tu día más difícil con Dios va a ser siempre mejor que tu mejor día sin Dios. No es suficiente, mis amados, regresar a Belén solamente. Debemos dejar el espíritu de Moab. No es suficiente regresar a la iglesia. Debemos dejar el mundo. No es suficiente olvidar el pasado. Hay que dejar el pecado. Hay que dejar de pensar como Moab, dejar de hablar como Moab. Algunos se notan las expresiones
en la forma de hablar. Una cosa hablan aquí en la iglesia y otra cosa hablan con los compañeros de trabajo. Es algo muy diferente. ¿Por qué? Porque llevan doble vida. Mis amados, es tiempo de que dejes de hablar como hablan en Moab y empieza a hablar como hablan en Belén, como hablamos los hijos de Dios. Los hijos de Dios hablamos con fe, con esperanza, viendo con futuro diferente y no hablamos con doble sentido. Mis amados, se nota en las expresiones, en la forma de hablar, en los chistes que se hace. Dejaron a Moab, pero Moab no les ha dejado de ellos. Salieron de Moab, pero Moab no salió de ellos. Salieron de Moab, pero el Moab sigue saliendo por su boca, con palabras, con tronerías, con groserías, con cosas de doble sentido. No dan testimonio allí donde están, que Dios ha hecho cosas en su vida. Por eso es importante regresar a Belén, pero tenemos que dejar el espíritu de Moab. Tenemos que empezar una nueva historia, y una nueva historia se escribe en Belén. Un capítulo mejor en nuestra vida no está en Moab, está en Belén. Belén es el lugar del propósito de Dios, es el lugar del nuevo nacimiento. Y escúchelo bien, en Belén nació Jesucristo. Por eso es bueno que volvamos a Belén y a la casa de pan. Por eso, mis amados, en Belén hay sueños que van a volver a nacer, hay promesas que van a volver a nacer, hay palabras que se van a cumplir cuando vuelvas a Belén. Ahora, mis amados, yo les pregunto, ¿cuántos quieren una nueva temporada? ¿Cuántos quieren un nuevo comienzo? Por eso recuérdalo, esa nueva temporada, ese nuevo comienzo, no lo vas a encontrar en Moab, allí en Sodoma y Gomorra, lo encuentras en Belén, en la casa del pan. Número 3. Una nueva temporada comienza cuando olvidamos lo que queda atrás y miramos lo que está adelante. Una nueva temporada comienza cuando olvidamos lo que queda atrás y miramos lo que está adelante. Mira lo que dice Ruth 1, 19 al 21. Dice, de modo que las dos siguieron el viaje. ¿Quién? Noemí y Ruth. Recuerda que salió con dos nueras, pero así como dice la palabra, no eran las dos, era solamente una. Era Noemí y Ruth. De modo que cuando salió Noemí y Ruth siguieron el viaje. Cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. Ahora, ¿por qué el pueblo se conmocionó? ¿Qué creen ustedes? Por la pinta que llevaban, ¿cierto? Traían pinta de personas necesitadas, de hambre, vestidos viejos, rotos, qué sé yo, con la cabeza agachada. Dice que todo el pueblo se conmovió. Mire, se fueron silbando y cantando para Moab. ¿Y cómo regresaron? Apaleados, porque los que se van para Moab, cuando regresan llegan apaleados, con situaciones difíciles en su vida. Pero bueno, lo importante es que regresaron a Belén. Dice aquí, de todo el pueblo, por causa de su llegada, ¿de verdad es Noemí? Preguntaban las mujeres. No me llamen Noemí, contestó ella. ¿Qué preguntaba la gente? ¿Es Noemí? Porque estaba irreconocible. Pero ella dijo, no me llamen Noemí, contestó ella. Más bien llámeme Mara, amargura, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. Se fue llena, se fue con víveres, se fue con trasteo. ¿Y cómo llegó? Con una mano adelante y con otra atrás. ¿Cuánto duró allí en Moab? 10 años. Se queda un poquito más y no hay ni Noemí que regrese. Dice así, ¿por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? Ahora bien, ¿a quién le echa la culpa Noemí de sus desgracias? A Dios. Eso, parecido con lo que nosotros pensamos, no es mucha realidad. ¿No es así? Generalmente los que van allí a Moab y les va mal, cuando entran en sí y desean regresar,
le echan la culpa a Dios. No, fue Dios. No, fueron nuestras decisiones. Ahora, mis amados, una temporada nunca dura para siempre. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Es decir, las cosas van a cambiar, las cosas van a variar. Los capítulos en tu vida no son permanentes. Este capítulo que estás viendo se va a terminar y un nuevo capítulo va a empezar. Pero para que eso suceda, tenemos que pasar la página y soltar el pasado. El pasado en algunos es como la sombra. Para donde van ellos, ahí va el pasado. Para donde va Vicente, ahí va el pasado. Para donde quiera que van, llevan el pasado. Pero Dios quiere que soltemos ese pasado, que lo dejemos ir. Por eso, mis amados, no hagas de una mala temporada tu residencia. ¿Por qué? Porque el primer capítulo de Ruth termina con una gran noticia para Noemí. Mire cómo termina el capítulo 1 de Ruth. Mira lo que dice Ruth 1:22. Dice: así fue como Noemí volvió de la tierra de Moab, acompañada por su nuera, Ruth la moabita. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de la cebada. Yo veía esto y me impactaba lo hermoso que es Dios. Después de irse, y generalmente la gente se va hablando mal del país. No es que allá no se puede, no es que allá no hay oportunidades, no es que allá es todo malo. Y cuando pasan los 10 años y regresan, encuentran una noticia buena, que Dios ha visitado la nación, que Dios ha visitado la ciudad, que Dios ha visitado la familia y que hay cambios trascendentales. Y entonces aquí hay una buena noticia, que cuando ella iba llegando comenzaba la cosecha de la cebada. Ahora yo les pregunto, ¿qué hizo Noemí para esta cosecha? ¿Qué sembró? Nada. ¿Qué trabajó? Nada. Pero Dios en su amor y su misericordia la estaba recibiendo con una cosecha. Por eso, de la misma manera, a los que están en Moab, a los que se revuelcan en el pecado de Sodoma y Gomorra, pero vuelven arrepentidos, Dios los está esperando con los brazos abiertos. Y una buena noticia, que se ha iniciado una cosecha, que el tiempo de la canción ha venido, que sobre la nación se escucha los sonidos y los cánticos de la tórtola. Eso dice la palabra allí en Cantares. Ahora, mis amados, pero aunque estaban en una nueva temporada, Noemí seguía anclada en su dolor. Si tú no estás dispuesto a dejar tu pasado, una temporada puede cambiar, pero el dolor puede continuar. Estaba empezando la cosecha, pero vemos a Noemí sintiéndose amargada, desdichada e infeliz. No es suficiente tomar una decisión. Se necesita un cambio de actitud. Se necesita dejar de mirar el pasado y mirar el futuro con esperanza. Puedes cambiar de lugar, pero no puedes seguir con la mentalidad de víctima, como dicen por ahí, de derrota, de fracaso en tu interior, porque no te va a dejar avanzar. El creerse la víctima no te deja avanzar. Le echamos la culpa a Dios, a la familia, al gobierno, a las cosas, y es una excusa para no avanzar. Por eso Dios quiere que avanzamos, y una de las cosas que tenemos que entender es que no podemos victimizarnos. En el lugar que estás tú hoy es por las decisiones que has tomado. En el lugar que estamos hoy es por las decisiones que hemos tomado. No fue por Dios. Por eso, desde aquí en adelante tenemos que tomar buenas decisiones guiadas por el Espíritu Santo. No nos volvamos adictos al dolor emocional, porque aunque haya una nueva temporada, un nuevo capítulo, pero no vas a poder disfrutarlo porque sigues viviendo con tus recuerdos de la temporada anterior, de tu sufrimiento de niñez, de tu escasez, de tu dolor. Y estás ahí en el banquete. Te llevó a la casa del banquete y está comiendo, pero está recordando la miseria cuando no tenía comida. Si te pasa eso, tienes que sincerarte con Dios, porque algunos no disfrutan ningún momento hermoso de la vida
porque en el momento empiezan a recordar su pasado. Ay, si estuviera tal, si estuviera mi abuelito, si estuviera mi mamá, si estuviera mi hermano. Ellos ya no están. Y si anduvieron con Dios, están en la presencia de Dios. Nos toca a nosotros ahí seguir adelante para un día encontrarnos con los nuestros que también buscaron a Dios. Por eso, mis amados, cambia de lugar y cambia de actitud. Porque si no cambias de lugar, si cambias de lugar pero no cambias de actitud, el dolor va a continuar. Por eso, si quieres comenzar una nueva temporada, tienes que dejar de pensar, de hablar y de recordar de lo que te pasó, de la pérdida, del fracaso, del robo que te hicieron. Hay algunos que les encanta divulgar las penas, sus desdichas. Por eso, aunque estés en una nueva temporada, sigues hablando de tus tristezas en Moab. Ya deja de hablar, ya deja de recordar, de pensar, de contarle a todos lo que pasó en Moab. Entra a tu nueva temporada y disfruta lo nuevo de Dios, lo que Dios nos da. Pero toda temporada inicia con una decisión. Y la decisión inicia con un consejo. Bienaventurado, dichoso aquel que escucha el consejo de Dios, porque en el camino de Jesucristo va a caminar y en sillas de generales, de hombres de Dios se va a sentar. Pero el que escucha el consejo de malos va a caminar por camino de pecadores y se va a sentar en sillas de burlones, y el final va a ser duro. El final del que camina por el consejo de Dios dice que él va a dar fruto en su tiempo. Pero el que camina con los consejos del malo y persigue los deseos de Moab, dice que será como el tamo, será como la cáscara del arroz, del trigo, que no sirve para nada, que va de un lado para otro. Por eso, mis amados, para terminar, Filipenses 3, 13, 14 dice así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. ¿Cuántos creen y están de acuerdo con Pablo? No lo hemos hallado todo. No estamos en la mejor temporada. Aún falta la mejor temporada para nuestra vida. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hace Pablo? Dice: olvido ciertamente lo que está atrás, el pasado, y me extiendo a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.